Muy buen día. El día de hoy les vengo a presentar nuestro trabajo titulado Impacto de las reformas a la Ley Federal del Trabajo en los trabajadores académicos de las universidades públicas en México. Esta ponencia se ha hecho en colaboración entre la Universidad de Guanajuato y la Universidad Veracruzana. Mi nombre es Rafael Guzmán Cabrera y junto con mis compañeros Binra Iselda y Miguel Ángel Ortiz les venimos a hacer esta presentación. El orden de la presentación que llevaré a cabo es este. Primero haré un pequeño resumen, después hablaré de la introducción, un breve contexto histórico, el impacto que las reformas a la Ley Federal del Trabajo han tenido en los trabajadores académicos, hablaré acerca de los desafíos que enfrenta este gremio y terminaré con la parte de las conclusiones. Muy buen día. Les vengo a presentar el trabajo titulado Impacto de las reformas a la Ley Federal del Trabajo en los trabajadores académicos de las universidades públicas en México. Este trabajo se ha realizado en colaboración entre la Universidad de Guanajuato y la Universidad Veracruzana. Mi nombre es Rafael Guzmán Cabrera y junto con mis compañeros Mirna Iselda y Miguel Ángel Ortiz, vengo a presentar este trabajo ante ustedes. El orden de la presentación que realizaré es este que muestro. Empezaré con un resumen, después haré una introducción donde hablaré un poco acerca del contexto histórico, del impacto que han tenido las reformas específicamente en el gremio académico perteneciente a las universidades públicas en México, de los desafíos que enfrenta este gremio y termino con la parte de las conclusiones. Varias de las reformas que se han llevado a cabo a la Ley Federal del Trabajo en tiempos recientes tienen que ver con la Ley Silla, los derechos de sindicalización y negociación colectiva, la reducción de la jornada laboral, el aumento del aguinaldo, y en primera instancia pareciera que estas reformas van más encaminadas hacia el sector comercial o empresarial. Aquí el planteamiento que nos hacemos es si estas reformas tienen implicaciones en el gremio académico. Podemos inferir que sí, y precisamente sobre este tema es que versa nuestro trabajo. En el contexto de las universidades públicas, la Ley Federal del Trabajo garantiza los derechos fundamentales como la contratación colectiva, la estabilidad laboral y las prestaciones sociales para los trabajadores académicos. También regula la jornada laboral y los descansos. Dentro del impacto que las reformas que se han realizado en la Ley Federal del Trabajo han tenido específicamente en el gremio académico perteneciente a las universidades públicas en México, no se limita solamente a la parte de los despidos injustificados o a la igualdad de género en el ámbito laboral. Van más allá de esto. Por ejemplo, con el caso de la Ley Silla, donde habla de cuestiones de ergonomía a la hora de llevar a cabo el desempeño de un trabajo, o en la reducción de la jornada laboral, así como en la retribución por medio de estímulos económicos como lo es el aguinaldo. La finalidad de la Ley Federal del Trabajo es proteger los derechos de los trabajadores. En el caso de México, esta ley fue promulgada en el año de 1931 en respuesta a la necesidad de regular las relaciones laborales de México tras la Revolución Mexicana. Históricamente esta ley ha sufrido cambios. En 1970, en el 2012 y más recientemente en el año 2019, en donde se introdujeron cambios significativos en la democracia sindical y transparencia en las elecciones sindicales, donde ahora los trabajadores llevaron a cabo el proceso para legitimar los contratos colectivos de trabajo, con las implicaciones que tiene en lo referente a llevar a cabo la elección de sus representantes sindicales de una manera libre, directa y secreta.
La Ley Federal del Trabajo ha evolucionado para adaptarse a las nuevas realidades laborales del país. Estas reformas han buscado equilibrar los derechos de los trabajadores y las necesidades de las empresas. Vivimos en un mundo dinámico y cambiante, y las cuestiones laborales no se quedan atrás. Precisamente estos cambios en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, pues llevan la finalidad de modernizar las relaciones laborales y garantizar la justicia laboral. Estos objetivos incluyen la democracia sindical, la igualdad de género, una mayor protección a los derechos de los trabajadores y, como lo mencioné en la parte de la introducción, pues lleva implícito también la parte de la reducción de la jornada laboral, el aumento del aguinaldo, la ley silla y los derechos de sindicalización y negociación colectiva. A continuación, haré una breve descripción de cada una de estas. Con respecto a la ley silla, mencionar que de manera muy frecuente los trabajadores académicos deben pasar largas horas de pie. El realizar este trabajo en estas condiciones implica que por parte de las universidades públicas de México se deben contar con las condiciones ergonómicas adecuadas para que los trabajadores académicos realicen su trabajo de una manera cómoda y segura. Respecto a la prestación del aguinaldo, muchos de los trabajadores universitarios de las universidades públicas en México ya reciben una compensación superior a los 15 días que establece o que establecía la ley anterior. Algunos, como en el caso de la Universidad de Guanajuato y algunas otras, recibimos 40 días de aguinaldo. Pero es importante que esto se establezca en la ley para que no sea menor a los 30 días que se estipulan ahora. El trabajo académico es clave para el desarrollo científico, tecnológico y social en México. Los académicos son responsables de formar a las nuevas generaciones de profesionistas y de producir investigaciones que abordan los problemas más relevantes para la sociedad. Para muchos mexicanos, el contar con acceso a la universidad pública se convierte en una opción de desarrollo personal y familiar. En el caso de las escuelas públicas en México, generalmente se encuentran organizadas por facultades, escuelas y centros de investigación. Una estructura también muy común, como en el caso de la Universidad de Guanajuato, se encuentra dividida en campus universitarios. En nuestro caso son 4 campus universitarios, más un colegio de nivel medio superior. Los campus universitarios a su vez se dividen en divisiones y dentro de las divisiones se encuentran los departamentos que albergan las diferentes opciones de carreras profesionales que oferta la Universidad de Guanajuato. El llevar a cabo las reformas constitucionales en la Ley Federal del Trabajo implica un trabajo cuidadoso en la planeación, principalmente por el dispendio de los recursos económicos que algunas prestaciones implican, como lo es el aguinaldo. Eso hace que se requiera una planificación cuidadosa por parte de las autoridades educativas y gubernamentales para garantizar que las instituciones puedan seguir funcionando de manera eficaz sin sobrecargar sus presupuestos. Dentro de los desafíos que se visualizan con estas modificaciones en la ley, tenemos, por ejemplo, la mejora en las condiciones laborales, la adaptación a nuevos procedimientos legales y sindicales, y dentro de las perspectivas a futuro, el potencial para mejoras continuas en el entorno laboral universitario. Estas reformas han tenido un impacto positivo en la calidad de vida de los trabajadores académicos, tales como, pues, la mejora en la seguridad laboral, mayor acceso a negociaciones colectivas más efectivas, donde ahora la opinión del trabajo en la ratificación de los contratos colectivos de trabajo sin duda se ha convertido en un papel importante, ya que ahora los trabajadores, a través de su participación con un voto directo y secreto, deciden o dan el aval de los contratos colectivos que se encuentran vigentes. Todo esto implica, pues, la creación de un marco más inclusivo y protector de los derechos laborales,
adaptado a esta nueva realidad. Como conclusión, decir que las modificaciones que ha habido en las leyes, en la Ley Federal del Trabajo, en las reformas en la Ley Federal del Trabajo, como la reducción en la jornada laboral, la Ley CIE y el aumento del aguinaldo, representan avances importantes hacia el mejoramiento en las condiciones laborales del país. Para los trabajadores académicos de las universidades públicas, estas reformas pueden mejorar su calidad de vida y bienestar, pero también planean desafíos significativos en términos de implementación y financiamiento. Es fundamental que las universidades y el gobierno colaboren para garantizar que estas reformas se apliquen de manera efectiva y sostenible, promoviendo así no solo el bienestar de los académicos, sino también la calidad de la educación en México. Pues sin más, nos reiteramos a sus órdenes y estamos pendientes de cualquier duda o aclaración que exista por parte del auditorio. Muchísimas gracias por escucharnos.